Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. La 10ª está por comenzar. Una radio llena de cultura y diversidad sexual. Todos esos temas y personas que buscas en internet, pero que siempre borras del historial. La 10ª radio, cultura y diversidad. Comenzamos. Pues muy buenas noches a todas mis amigas y mis amigos que nos escuchan a través de Jalisco Radio, el 96.3 de FM, la radio cultural del estado de Jalisco, o si usted nos está viendo a través de Spotify, de YouTube, o nos está escuchando a través de Spotify, o nos está viendo en Facebook, o en YouTube, o nos escucha en Apple Podcast, pues también le damos un gran saludo en esta noche de miércoles aquí en La 10ª Radio. Yo soy su amigo Rob Hernández. Y el día de hoy vamos a tratar un tema que pues muchas veces parece que nos da flojera o estamos como en el desencanto total por la situación que vive el país, pero no debemos olvidar que en este año vienen elecciones intermedias donde se renuevan puestos de presidencias municipales, de diputados, de senadores, etcétera, y en algunos otros estados creo que hasta de gobernadores. Pero bueno, en el estado de Jalisco pues se van a renovar todas las alcaldías, los diputados locales, los diputados federales, y pues no está de más que comencemos a ver, a investigar y sobre todo a exigir que los candidatos, las candidatas tengan dentro de su plataforma y de sus propuestas de trabajo pues temas concretos enfocados a la inclusión de población en situación de vulnerabilidad. Y bueno, nosotros en específico en este programa vamos a ver temas enfocados a diversidad sexual, porque como siempre lo hemos dicho, el tener una ciudad o tener una plataforma de trabajo que tenga o que incluya estos temas de la población de lesbianas, gays, personas trans, bisexuales, queer, etcétera, pues bueno, eso significa que no solo nos involucra a nosotros, sino que involucra a todas, todos y todes dentro de una sociedad tan homogénea como lo es la sociedad del estado de Jalisco. Y bueno, para esta ocasión me encuentro muy feliz porque desde hace tiempo ya por ahí en Twitter seguía a nuestro invitado y la verdad es que pues aceptó venir para platicar y tener toda su perspectiva desde la estrategia de la comunicación política y pues le doy la bienvenida a José Manuel Urquijo, que él es estratega político. ¿Cómo estás, José Manuel? ¿Qué tal? Buen día, bueno, buenas noches. Bien, aquí muy contento de participar con ustedes y de compartir algunas opiniones, ideas y como te decía hace un momento, pues de coincidir en algunos temas y seguramente diferir también en otros tantos, ¿no? Claro, y mira, lo importante de esto es generar, que poner en la mente o en la opción de las personas que nos están escuchando, que digo, igual, así como dentro de nuestra familia, que vivimos, crecimos juntos con nuestros hermanos, hay unos que van a votar el ala conservadora y otros al ala de izquierda, por decirlo de una manera. Así es en todas partes y así es la sociedad, y creo que la parte de la democracia es para llegar a cierto consenso, ¿no? Digo, que luego ya nos metemos en temas de la democracia efectiva o no efectiva, etcétera. Pero bueno, el punto aquí es que todas las personas que estamos a favor del reconocimiento de los derechos de las personas de la diversidad sexual, pues empecemos a preguntar, a exigir, a investigar para el momento de nosotros ir a las urnas a votar, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves el panorama que viene para votaciones del 2021? Bueno, primero pues es que creo que ya lo hemos escuchado muchísimo, pero pues va a ser la elección más grande en la historia del país. El próximo año se va a renovar prácticamente todo el mapa político del país, va a cambiar seguramente de colores partidistas y esto pues creo yo desde mi punto de vista con base en dos referencias, ¿no? Que me parece que es el respaldo a los primeros 3 años de gobierno de López Obrador o castigo en su caso también pues al mandato de estos primeros
3 años de López Obrador, ¿no? Y este es, yo creo, el marco referencial en el que podemos entender las elecciones de 2021, porque se van a renovar pues los 500 diputados federales, que es la Cámara, San Lázaro, pues parte del Congreso, digamos, y bueno, pues se van a renovar muchísimas alcaldías, de hecho son 15 gubernaturas también en disputa, y bueno, en total son 21,368 cargos de elección popular. Por eso es lo importante que tiene esta elección intermedia que vamos a tener en el próximo mes de junio. Y bueno, pues hay que revisar las plataformas políticas, viene también la reconfiguración de las alianzas. Vimos cómo el Partido de Acción Nacional, el PRD y el PRI van unidos en un bloque en la alianza de Vamos por México, o Sí por México, me parece que es, así como también Morena, que se alió ahora pues con el Partido Verde Ecologista de México, ¿no? Que era históricamente un partido que ha estado siempre, pues digamos, con el partido en el gobierno, ¿no? Entonces no es de extrañar. Escuchaba hace unos días, algún analista que decía también que probablemente después de los 70 años del PRI, el Partido Verde Ecologista de México ha sido el partido que más años ha durado en la presidencia de la República, ¿no? A través de una alianza, evidentemente. Pero bueno, es el contexto. Pues de todas las alianzas, ¿no? Sí, o de todas, exacto, porque ya estuvo con el PRI, ya estuvo con el PAN, ya estuvo ahora con Morena, pues entonces es un partido bisagra, ¿no? Que sirve, digamos, para efectos prácticos de conseguir mayorías en las cámaras, ¿no? A través de los diputados y los senadores que tiene este grupo, ¿no? Y evidentemente también no podemos entender este proceso de elección en el marco también de la pandemia, ¿no? O sea, no podemos pensar que únicamente o que va a ser una elección típica, una elección como cualquier otro año, ¿no? Además de que va a ser la elección más grande en la historia del país, pues tenemos el contexto de pandemia, tenemos el contexto de la reacción o la atención que tuvo por una parte el gobierno federal, pero también por otra parte los gobiernos estatales y locales, ¿no? Y además que es la segunda ocasión en que ya vamos a tener la reelección de alcaldes y la primera ocasión que vamos a tener la reelección de diputados tanto locales como federales. Entonces, es un escenario, digamos, un tanto cuanto nuevo en términos, digamos, de las reglas del juego que tenemos, pero también en términos del contexto, ¿no? Y así es como tenemos que entender estas elecciones y así es como también, pues, tendríamos que obtener la información para poder emitir nuestro voto de manera, pues, concienzuda, ¿no? De manera responsable, informada, ¿no? Oye, digo, aquí nada más quiero hacer un énfasis a todas las personas que nos están escuchando o que nos están viendo. En este programa no les vamos a decir por quién votar, más bien le vamos a decir cuáles son los elementos en los cuales ustedes deben de fijarse y qué tipo de investigación se puede hacer previa para que usted pueda decidir su voto, a pesar de que este programa está dirigido a las personas de la diversidad sexual. Incluso dentro de las personas de la diversidad sexual hay una variedad de intereses que pues usted va a decidir y usted va a emitir su voto de manera libre y secreta. Entonces, si lo que espera de escuchar este programa es que le digamos vote por tal o por tal, pues no, aquí estamos generando un panorama pues general para que usted pueda tomar estas decisiones de la mayor manera informada. Entonces, ahorita que mencionabas esto de los partidos que van, que vienen, que yo creo que desde hace mucho tiempo, y sobre todo aquí en México, pues están muy desdibujadas todas estas ideologías que podríamos tener en uno u otro partido, ¿no? O sea, ¿qué tanto la izquierda es de izquierda? ¿Qué tanto la derecha es de derecha? O sea, y resulta que, pues, de cierta manera, pues muchos de los partidos ya son en el centro, ¿no? Y como con una patita a un lado y con otra patita al otro, pero en realidad, creo yo, no sé, me gustaría conocer tu punto de vista, José Manuel. ¿Cómo ves esta parte de las ideologías? Digo que antes a lo mejor sí identificábamos el PRD o el PT o el partido Democracia Social. Socialdemócrata. Ay, que tenían eran en verdad partidos que abanderaban estas propuestas de izquierda, y que ahorita los partidos que se supone que son de izquierda dicen, bueno, sí, pero no. Entonces, ¿cómo ves tú esta parte de la ideología de los partidos políticos actuales? Yo creo que
se han desdibujado a lo largo del tiempo las ideologías, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Justamente porque en este afán en el que impera mucho más lo político que la causa, que la ideología, es decir, impera más el buscar el poder para ejercerlo. Y vemos ahorita, por ejemplo, lo decías tú hace un momento, ¿no? El PRD, en teoría, pues es el partido histórico de izquierda, ¿no? Que enarboló y abanderó las causas, que incluso además, y los derechos de la comunidad LGBT, los derechos incluso de la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Es el partido que yo le reconozco profundamente al PRD, pues estos cambios de las agendas progresistas, ¿no? Independientemente de toda la parte digamos, de tribus y de política muy cuestionable que tiene el PRD, pero pues sí hay que reconocerle que las grandes luchas por los derechos conquistados en este país, en la Ciudad de México particularmente, pues sí han sido enarbolados por políticos y políticas de izquierda, ¿no? ¿Qué ha pasado en la actualidad? Nació Morena en 2014, se supone que también es un partido de izquierda, pero pues más bien es un partido... Me encanta él, se supone. De izquierda conservadora, porque pues, si fuera un partido de izquierda progresista, pues sería un partido que impulsara estas luchas, ¿no? Y si su fundador, su presidente nacional moral que tuvo al inicio de la creación de Morena, que hoy es el presidente de la República, López Obrador, pues nunca se ha definido como tal, ¿no? O sea, siempre es que la gente decida, ¿no? Que el pueblo decida. No, señores, un político progresista, aunque me cuelguen después, busca no que el pueblo decida, los derechos no se ponen a consulta, los derechos se defienden, los derechos se busca que sean para todos, ¿no? No se ponen a ver cuántos quieren sí y cuántos quieren no. Entonces, creo que se han desdibujado un poco las ideologías en algunos partidos políticos. El PAN ahorita en la alianza esta que estamos viendo con el PRD, pues habrá que preguntarles, ¿no? Digo, no es la primera vez que ocurre que el PAN se va con el PRD. Ya ha sucedido en varios estados. Estuvo en Oaxaca, gobernaron juntos, en Quintana Roo hoy gobiernan juntos, en varios estados de la República ya han gobernado juntos el PAN y el PRD. Pero son partidos que son como el agua y el aceite en términos ideológicos o del esquema de valores que comulgan, ¿no? Más bien sus militantes. Veíamos al Partido Acción Nacional como un partido mucho más conservador, un partido pues que no le interesa, digamos, la agenda de derechos de las mujeres, de la comunidad o las personas o la población LGBT, mientras que el PRD pues han sido parte de sus banderas, ¿no? Entonces, hoy los vemos juntos, además con el componente del PRI, que se supone que es un partido también de centro-izquierda. No podemos entender, creo yo, ya los partidos políticos como partidos de ideologías, porque sus ideologías se han desdibujado por esta lucha de conquistar el poder. Entonces, más allá de esto, creo que sí hay que defender las banderas, las causas, y que siempre, y lo podemos ver, han venido desde la sociedad civil, o sea, han venido desde la lucha ciudadana, estas causas de defensa que después las enarbolan o las toman algunos políticos que ya luego hacen sus alianzas dentro del Congreso para impulsar tales agendas, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita tenemos un Congreso mayoritariamente de Morena, y donde vemos que el derecho de la mujer a decidir ya haya pasado como otras leyes, ¿no? Como otras prioridades que tiene, por ejemplo, el presidente de la República, ¿no? Y también vemos que por primera vez hay una bancada feminista en el Congreso, ¿no? Sin embargo, no se deja a esa bancada feminista avanzar con este tipo de agendas, matrimonio igualitario para todo el país, que luego dicen, no, pues que es que la Corte ya lo dijo. No, señores, pero para llegar a la Corte o para llegar a que una persona pueda contraer, una pareja del mismo sexo pueda contraer matrimonio en algún estado donde no está regulado, tienen que emitir un amparo, tienen que hacer muchos procedimientos administrativos y jurídicos que complican este derecho, como en la Ciudad de México sí se tiene, por ejemplo, que es ir al registro civil y casarte como cualquiera lo puede hacer. En otros estados no sucede así. Entonces, no creo que estemos ante el fin de las ideologías, sino creo que estamos ante una pausa de las ideologías, por llamarlo de alguna manera, y donde se están poniendo, pues se está priorizando otros temas, otros intereses políticos por encima de los intereses ciudadanos, ¿no? De las causas, de los colectivos.
porque también hay que decirlo, o sea, los intereses del colectivo LGBT no es que a todo el mundo le interese, ¿no? O sea, probablemente hay muchos aliados del colectivo que dicen, pues sí, que las personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio si así lo desean, pero mayoritariamente es de nicho el interés. Entonces, Claro. justamente el nicho quien lo empuja, ¿no? Y sí, fíjate que ahorita que mencionas eso, me encanta cómo sintetizaste en esta intervención la parte de la lucha por los derechos de las personas de la diversidad sexual, porque si bien es cierto, no todos los derechos reconocidos actualmente no han sido impulsados por personas de la diversidad sexual dentro de los cargos públicos, sino ha sido a través de estos grupos externos, grupos de sociedad civil organizada, que encuentran aliados o aliadas en los cargos públicos que hacen realidad estas cuestiones, ¿no? Y que esto es muy bueno como tener estos precedentes, o sea, también un tema que digo, es como un poco fuera del scope del programa es qué tanto las personas que somos de la diversidad sexual, al llegar a un puesto de gobierno, de toma de decisiones, impulsamos el reconocimiento de los derechos para nosotros mismos, ¿no? Entonces, en este sentido, ahí se los dejo de tarea para ver, porque como bien lo menciona José Manuel, el tema del matrimonio igualitario sí, ya es una realidad en México, en Jalisco se hace también porque la Comisión Estatal de Derechos dio otra recomendación en el 2016 y ya se realiza, pero por voluntad también de las instituciones, ¿no? Pero hace falta la modificación al Código Civil. Actualmente en Jalisco tenemos un decreto para la ley de identidad autopercibida, sobre todo específicamente para las personas trans, pero es un decreto para generar esos cambios a la ley para que ya sean derechos plenamente reconocidos. Pero vamos a un corte, vamos a seguir aquí platicando con José Manuel Urquijo sobre pues este tema de el voto rosa. Y para regresar del corte, a mí me gustaría dejar una pregunta, José Manuel. Uno, ¿qué es el voto rosa desde tu perspectiva? Y dos, ¿existe el voto rosa? Porque luego nos dicen mucho de estas cosas, pero en realidad no sabemos si es como una falacia más, ¿no? De las elecciones. Entonces, yo soy su amigo Rob Hernández, estamos aquí en la 10ª Radio a través de Jalisco Radio del 96.3 de FM. Si nos está viendo en Spotify, YouTube, en Twitter o en Instagram, @la10ª Radio, déjenos por ahí sus comentarios, qué opinan, nos gustaría también conocerlo. Y pues nosotros vamos, venimos y aquí seguimos platicando. La 10ª Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Continuamos. La 10ª Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Continuamos. Pues estamos de regreso aquí en la 10ª Radio y hoy tenemos un invitado muy especial, a José Manuel Urquijo, que él es estratega político con estudios en comunicación política e imagen pública. Y bueno, ahorita antes de ir al corte estábamos platicando sobre pues ese tema de partidos, ideologías, qué nos debemos de fijar, cómo ha sido, hicimos un poquito el recuento de cómo ha sido este reconocimiento de los derechos de las personas de la diversidad sexual a lo largo de la historia del México, si suceden, no suceden, etcétera, etcétera. Pero algo que nos interesa conocer de manera central aquí es sobre el llamado voto rosa, ¿no? En todas las campañas se habla de el voto rosa, de que si existe, que si no existe, que si también muchas veces hay un pinkwashing por parte de los candidatos para decirnos lo que queremos escuchar a las personas LGBT que exigimos ciertos derechos o ciertos temas en las plataformas. Pero desde tu percepción, desde un análisis más, desde estudios más cuantitativos a la hora de generar estas estrategias políticas, ¿existe el voto rosa? A ver, ¿existe el voto rosa? Esa es muy buena pregunta. Yo creo que se le denomina voto rosa también pues a todo el votante o el colectivo de LGBT, ¿no? Y es un término pues que hace referencia
al sufragio que emiten las personas del colectivo LGBT, pero también lo utilizan para referirse a la influencia electoral que tiene este colectivo dentro, digamos, de las decisiones públicas, ¿no? Este neologismo inició en Reino Unido y se expandió a otros países también angloparlantes, pero hoy ya pues es un concepto que lo vemos bastante familiarizado y que se utiliza mucho en prácticamente en todo nuestro continente y en todos los países de habla hispana también, ¿no? Entonces, ¿pero qué es el voto rosa? Más allá de la definición o más allá de dónde surgió, etcétera, ¿no? O más bien, ¿existe el voto rosa o cómo funciona el voto rosa, ¿no? O vota igual todo, es un bloque, etcétera, ¿no? Para empezar, no podemos hablar de un voto rosa únicamente como las personas LGBT, sino, o más bien, tendríamos que señalar que es las personas que abiertamente se identifican como parte de la población LGBT. Sin embargo, pues hay muchísimas personas que no se identifican como parte de la población LGBT, aunque sean parte de la población LGBT. Entonces, en ese sentido, no podemos hablar de una masa como si fueran homogéneos, ¿no? Yo creo que el votante del colectivo LGBT, y te lo digo con pleno conocimiento de causa porque lo hemos trabajado e incluso hemos hecho campañas políticas para cargos de elección popular donde justamente el componente, digamos, o el eje conservador progresista tiene un componente muy fuerte dentro de la campaña donde buscamos activar ciertos valores morales progresistas y generar debate, conflicto en la opinión pública. Y bueno, lo que te puedo decir en este sentido es justamente que el voto rosa, vamos a tipificarlo de esa manera ahorita que lo estamos hablando así, pues es heterogéneo. En varios grupos focales, en varias encuestas que nosotros hicimos aquí en la Ciudad de México, que parecía que es la ciudad de las libertades, la ciudad donde todo el mundo está a favor del matrimonio igualitario, de los derechos entre personas del mismo sexo, etcétera, matrimonio entre personas del mismo sexo, adopción homoparental, todos estos temas, pues no necesariamente es que todas las personas LGBT las aprueben. Recuerdo perfectamente bien, en uno de los grupos focales que hicimos, nos encontramos 3 personas de la diversidad sexual y justo era pues, analizar qué es lo que piensan, ¿no? Y ellos decían, es que yo no necesito casarme, o sea, yo no necesito que me garantice ningún derecho, yo puedo casarme si me da la gana, o sea, yo puedo contraer matrimonio, a mí no me están quitando ningún derecho, pero yo quiero casarme con un hombre, entonces, pues es mi tema, es mi problema, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, ahí de un votante del colectivo LGBT, pues, pero que es conservador, y existen, no necesariamente todos los votantes del colectivo LGBT tienen que ser progresistas o tienen que ser de izquierda, no, por ejemplo, hay muchísimos también en la derecha, panistas, etcétera, ¿no? O sea, personas que no se reconocen como tal y que sienten que sus derechos han estado ahí toda la vida y que no tienen la idea o no quieren verlo de esa manera, pero pues los derechos que hoy tienen son derechos que han sido conquistados a través de lucha histórica de más de 40 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues dentro del colectivo LGBT podemos hablar de gays, lesbianas, bisexuales, transexuales y toda la parte de la diversidad que no necesariamente piensan de la misma manera, que pueden ser conservadores, que pueden estar, que pueden considerar que no necesitan ellos que se les garantice ese derecho. Y en ese sentido, pues el voto rosa, y lo voy a repetir, creo que ya estoy siendo reiterativo, pero lo voy a repetir, no puede entenderse como un bloque nada más. Tiene que entenderse como una gran masa heterogénea y que se le tiene que dar a esa masa heterogénea a través de estudios de opinión cualitativa, cuantitativa, pues darles justamente desde el punto de vista de la estrategia de comunicación política, la estrategia de las campañas políticas, y te lo digo desde mi punto de vista como asesor político, pues tienes que encontrar a ese colectivo o a este votante conservador LGBT, pues qué es lo que le interesa, qué es lo que sí lo movería, porque te digo, y lo voy a repetir, no necesariamente lo mueven las luchas históricas que ha tenido el colectivo, ¿no? No necesariamente. Entonces, oye, en ese sentido, por ejemplo, ¿qué lo mueve? No, perdón. En ese sentido, por ejemplo, a mí me causa, no sé, como
como idea de decir, a ver, todos estos que son gays de derecha o las personas que son de la diversidad sexual y que, bueno, a lo mejor por su historia de vida, por la sociedad donde nacieron, por los privilegios, etcétera, pues bueno, no han vivido estos temas de discriminación, ¿no? Por ser personas cisgénero, no han vivido estos temas de discriminación, por lo tanto, desconocen esas otras realidades. Y entonces, hasta cierto punto me pregunto, ¿qué tanto la gente de los gays de derecha son de derecha porque desconocen lo que implica este pleno reconocimiento de derechos? Por ejemplo, platicaba hace poco con un chavo, bueno, un señor ya, que tiene 60, 70 años y acaba de morir hace unos 3, 4 años su pareja con la que vivió toda la vida. Y entonces me llamó mucho la atención un comentario, estamos hablando de otro tema, pero me dijo, es que llevo 3 años en una lucha con la familia de el que era mi pareja, porque, pues por la casa donde vivíamos, por lo que construimos en conjunto. Y yo le dije, oye, ¿y por qué no te casaste? ¿Por qué no se contrajeron matrimonio? Y me dice, uno, cuando empezamos, pues no estaba la idea y nunca lo creí necesario. Y me dice, ahora que pues ya he vivido estos 3 años, claro, o sea, más allá de la relación que teníamos, era el respaldo legal a todas estas cuestiones que construimos en conjunto, ¿no? Entonces, de repente ahorita que platicaba, sí me decía, oye, o sea, ¿hasta qué punto todos estos, sobre todo gays de derecha, son tan de derecha por 2 temas? Uno, el desconocimiento, y 2, porque no conocen otras realidades fuera del lugar donde ellos han crecido. Oye, me llama mucho la atención algo que parece tan de sentido común, ¿no? Este caso que mencionas, por ejemplo, ¿no? O sea, como algo tan de sentido común, si viviste toda una vida con tu pareja, hicieron una vida juntos, construyeron juntos y demás, tengas que estar luchando por algo que en un caso heterosexual no sucedería. ¿Estás de acuerdo? O sea, me llama mucho la atención que aquí haya que explicarlo. O sea, ¿por qué hay que explicarlo cuando, bueno, a ver, si un heterosexual no se casó y la persona que estuvo con su pareja durante toda la vida y construyeron y demás, tiene ciertos derechos? ¿Por qué de este lado hay que explicarlo? ¿Por qué de este lado hay que defenderlo? Y por eso es importante justamente ejercer esos derechos que ya se han alcanzado. Mencionabas otra cosa también muy interesante sobre discriminación, y te voy a poner unos datos muy reveladores que estuve, antes de la entrevista estuve revisando. Mira, entre el 2012 y 2018 en México, 6 de cada 10 personas LGBT sufrieron algún tipo de discriminación. Por lo menos del 5 al 10% de los casos de VIH en el mundo se deben a transmisiones de transmisión sexual entre hombres. El 53% de los mexicanos reportó expresiones identificados con el colectivo LGBT, reportó expresiones de odio, agresiones físicas, acoso. 173 personas LGBT más fueron asesinadas por su orientación sexual, identidad o expresión de género. Las mujeres trans son las más expuestas a sufrir ataques de violencia homicida, con 261 transfeminicidios en este periodo de tiempo. Además, le siguen los hombres gays con 192 casos y los feminicidios de mujeres lesbianas con 9 casos. Entonces, además de que ya vemos estos delitos tan fuertes, tan graves, México es uno de los países más, digamos, que menos tolera la diversidad. Seguido me parece que de Brasil y otros 2 países de Latinoamérica. Pero aquí, cuando ocurren este tipo de homicidios, este tipo de agresiones a personas LGBT, ¿dónde hay justicia? Porque rara vez se investiga conforme a la orientación sexual o a la identidad de género. No tenemos esa, digamos, no hay ministerios públicos, jueces que tengan esa sensibilidad para investigar los casos con la perspectiva, en el caso de los feminicidios, por ejemplo, de género, o con perspectiva LGBT, etcétera, ¿no? Y realmente hay un sistema construido a lo largo de los años, conservador, que lo que hace es revictimizar, es decir, lo mataron, no sé si se pueden decir malas palabras, no se pueden, supongo, ¿no? Porque es radio pública. Lo mataron por pi, entonces, como algo normalizado, cosa que no debería de ser, se tendría que investigar. O sea, el odio a las personas LGBT no es normal.
y lo tenemos que entender. En ese sentido, y lo decías también en el bloque anterior, creo que tienes apagado tu micrófono, ¿eh? Lo decía en el bloque, lo decías tú en el bloque anterior, perdón, que las personas que llegan al poder, ¿no? Que llegan a los cargos públicos, que son parte del colectivo, no necesariamente tienen que ser impulsores, ¿no? De la ampliación del catálogo de derechos. No necesariamente, sucede también como con el caso, por ejemplo, de las mujeres que dicen luego algunas mujeres, no, es que las mujeres por llegar al poder impulsan que otras mujeres también lleguen, y no, porque ahí hay algo que se llama, y me voy a desviar un poquito del tema, pero hay algo que se llama el síndrome de la abeja reina, ¿no? Es decir, que son mujeres que también por gozar de sus privilegios, no necesariamente pueden ser conscientes de las barreras estructurales y sistemáticas que tienen otras mujeres para poder acceder a los puestos de elección popular, a los cargos públicos, a lugares o puestos de toma de decisión, etcétera, ¿no? Lo mismo sucede en el caso de las personas LGBT. No necesariamente porque seas una persona LGBT y que llegues a ocupar un cargo público, vas a impulsar agenda LGBT. No necesariamente. Y también hay que decirlo, dentro de la política hay muchísimos políticos que no, o sea, que son personas de la comunidad LGBT, pero no se identifican o, digamos, no lo expresan públicamente. Entonces, en ese sentido también, ¿por qué no lo hacen? Porque obviamente hay un señalamiento, obviamente hay hay incluso hasta discriminación, porque, por ejemplo, en el caso de los hombres gays, lo relacionado a lo femenino pareciera, entre comillas, que tiene un menor valor, ¿no? O sea, como esta parte, estos prejuicios que todavía existen y que todavía hay que luchar contra ellos, ¿no? Claro. Ahorita que hablabas de este tipo de avances en temas de impartición de justicia, en Jalisco hubo un tema hace poco sobre no recuerdo bien, pero creo que fue un chico que fue asesinado y la Fiscalía del Estado dijo que se iba a aplicar el protocolo de género para esclarecer. Era un chico que era queer, entonces pues su expresión de género era pues muy femenina, entonces la Fiscalía dijo que se iba a aplicar el tema de los protocolos como feminicidio. Entonces todo mundo salió de que, ¿qué? ¿Cómo que feminicidio? Investigando, el tema era que como no hay un protocolo actual para atender a personas trans, a personas gays, lo que iban a hacer era ese protocolo que ya esté desarrollado, lo iban a implementar para determinar que no era una mujer y poder seguir y cuidar el proceso con todas las recomendaciones que se especifican en el protocolo de feminicidio. O sea, era como más para proteger el proceso en lugar de hacerlo, porque no hay un protocolo específico, ¿no? Y lo relacioné ahorita que lo mencionaste, hace poco estaba viendo una serie que se llama I May Destroy You en HBO, donde el plot general de la serie es una chica que la drogan en un bar y abusan de ella. Entonces, ella inicia un proceso en Londres para denunciar toda esta parte, ¿no? Y ya, pues, vives toda la vida de la chava, de que van pruebas de ADN, muy al estilo Londres. Pero entonces a su amigo le sucede algo similar. Su amigo es un chavo gay. Lo violan en un encuentro consensuado, después de que terminaron de tener el sexo consensuado, el otro chico lo viola, literal, y él va a meter la denuncia y ahí se ve clarísimo cómo el policía que lo atiende, mientras a la chica la atendieron de, sí, claro, te pudo haber hecho esto, entonces vamos a hacer esto, no, déjala aquí, vamos a hacer como auscultación en la vagina para ver pruebas de ADN, vamos a hacer pruebas de ADN con tus parejas exteriores, bla, 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 que dices, wow, primer mundo, ¿no? Y entonces con el chico, el oficial que lo estaba entrevistando era como de, ¿y lo contactaste por Grindr? Ajá. Y tuvieron sexo, ¿y cómo? Y el vato así como de, pues, ¿cómo le explico? ¿Por dónde, no? Y entonces sucedió esto. Y al final dice, no, ¿sabes qué? Te van a asignar otro oficial. Y el chavo se queda así como de, ¿what? O sea, me animé a denunciar como empoderado por la amiga, pero como no había protocolos, como no había personal sensibilizado, precisamente, es como muchas veces preferimos no denunciar este tipo de actos porque pues sabes que te van a atender como de no sé lo que vives y pues explícame, y te meten en situaciones como muy
conflictuosas, ¿no? Pero bueno, me recordó mucho este tema, digo, eso. Pero, a ver, José Manuel, un poco retomando la parte del voto rosa, ¿tienes conocimiento de cómo han votado o cómo se ha movido el voto rosa en elecciones pasadas? O sea, más allá de hablar de partidos, quién votaron, es como si hay una fuerte cantidad del llamado voto rosa que apoya a las expresiones de derecha. Mira, el dato como tal, el dato como tal no creo que exista, ¿eh? O sea, o sea, sería una segmentación demográfica y entiendo que cuando se hacen, por ejemplo, las encuestas de salida, que son luego las que nos permiten conocer un poco, conocer la demografía de los votantes por candidato o por partido, yo no he visto, a lo mejor me equivoco, no he visto que se pregunte específicamente sobre te identificas con la comunidad LGBT, por ejemplo, ¿no? O sea, no creo. Y partimos del por qué nos hace esa pregunta o por qué no podríamos hablar justamente de ese tema o no podríamos definirlo como tal, pues porque existe un prejuicio y existe de alguna manera un miedo a decirlo o a publicarlo, ¿no? Entonces, yo no conozco realmente estadísticas o cuántos votan por derecha y cuántos por izquierda, no. O sea, lo que te puedo decir es, sí existen, mayoritariamente el voto rosa, llamémoslo de esa manera, pues sí es más progresista o tiende a ser más progresista. No quiere decir que sea homogéneo y que todos voten por los partidos de izquierda o por las agendas progresistas. Volvemos atrás al tema. El colectivo es heterogéneo y el colectivo también puede tener personas LGBT que sean conservadoras, ¿no? Sí, porque, o sea, de repente, incluso, por ejemplo, en el INEGI, creo que en la encuesta demográfica, no tengo presente el dato si ya se incluyó, como cuántas personas de tu casa se identifican como parte de la población de la diversidad sexual, porque no hay datos. O sea, la realidad es que no hay como datos certeros. Hay una estimación de que aproximadamente el 10% de la población puede ser parte o se puede identificar como LGBTIQ+, pero no hay datos, ¿no? Entonces, algo que también es muy cierto es que si no existen muchos datos, pues también no hay la herramienta para poder generar políticas públicas. Entonces, es como un círculo vicioso, creo yo, que pues en medida en que nosotros lo vayamos haciendo más público, vayamos exigiendo estos derechos. Y algo que me encantó que lo mencionaste, porque luego lo mencionamos mucho nosotros aquí en la décima, es como los derechos no están a consulta, o sea, los derechos deben de asegurarse. Y la verdad, ese es un tema que podemos investigar previamente en las personas que van a contender a cargos políticos. Es decir, oye, ¿qué has hecho? ¿Qué cambios en realidad has implementado desde tu trinchera? ¿Qué iniciativa has puesto en el Congreso, en el Senado? ¿Cómo han sido tus votaciones? Porque incluso también pues, hay un registro de las votaciones en ciertos temas que de alguna u otra manera pueden afectar, ¿no? A la libre expresión de género, a la libre relación. Entonces, yo creo que por ahí también podemos ir un poquito para comentarle a la gente de investiguen un poquito más, o sea, no nos vayamos nada más con lo que nos dice en campaña, porque me voy a platicar en el siguiente algo que te decía, obviamente llegamos a campaña y se crean los mundos de Winnie Pooh y de Alicia en el País de las Maravillas, y todo es maravilloso, vamos a hacer todo, nunca he hecho nada, siempre he sido siempre apoyado, yo siempre tengo mi mejor amigo gay y lo invito a la foto, ¿sabes? Entonces, creo que también es importante poner el énfasis en esa parte de decir, a ver, vienen campañas, hay una parte que es como muy armada, para escuchar lo que los votantes quieren escuchar, y ahí me gustaría que me dieras también tu punto de vista desde la parte de la creación de la estrategia, y como votante, cómo identificar la realidad sobre lo que se está creando para esta parte. Mira, pero pues vamos. Vamos. No, dime. Eso que mencionas es muy sencillo, ¿no? Y se llama ejercer ciudadanía.
ejercer la ciudadanía, ¿no? La ciudadanía no solo es tener 18 años e ir a votar el día de las elecciones. La ciudadanía es investigar, es corroborar, es contrastar datos, información, ver la congruencia o incongruencia de los candidatos, las candidatas, de ver su actuar político a lo largo de los años cuando han ejercido algún tipo de cargo de elección popular y contrastarlo con, pues con la propuesta o con la retórica que están ofreciendo durante las campañas políticas, ¿no? Mencionabas algo muy importante ahorita, ¿no? Que es el hecho de ver cómo han votado en el pasado, ¿no? Qué han hecho o qué han dejado de hacer o en qué han sido omisos, ¿no? O ver también las declaraciones que han tenido incluso en el pasado, en momentos coyunturales o en ciertos casos específicos, no solo que tengan que ver con temas de la población LGBT o de la agenda sí, de la agenda LGBT, ¿no? O sea, es en general, pues, ¿no? O sea, no podemos pensar que un candidato que hoy venga a decirnos que está a favor de todos los derechos para todas las personas y pues luego resulta que cuando fue diputado local en el Congreso, pues vimos que votó en contra de garantizar la adopción homoparental, por ejemplo, en el Estado, ¿no? O el matrimonio igualitario. O sea, no tenemos que contrastarlo, pues tenemos que confrontarlos con ellos mismos. Yo siempre es lo que digo, ¿no? O sea, lo más delicado para un político, lo que más le pega no es lo que diga su oponente de él. Creo que lo más fuerte que tienen los políticos, los candidatos para darles es justamente las incongruencias que tienen, ¿no? Cuando ofrecen una cosa y por otra parte, cuando ya tuvieron oportunidad de cambiar un status quo, pues vemos que votaron de manera incorrecta, no incorrecta, sino diferente. Porque también hay que decirlo, ¿no? O sea, los conservadores o los votantes conservadores o los votantes que no creen en esta agenda y que han sido congruentes toda la vida, pues bueno, ya sabemos y es congruente, ¿no? Es lo que nos decían con un candidato con un candidato de derecha que en algún momento tuvimos, ¿no? De que nos decían, pues es que podré no estar de acuerdo con él, con lo que piensa, con su forma de ver en el caso específico, por ejemplo, los derechos de las personas LGBT, pero al menos lo dice, pues, ¿no? Y no lo esconde. Y esa congruencia y esa valentía, entre comillas, pues se vale, ¿no? O sea, que sea un antiderechos, pues sí es un antiderechos, pero también las personas valoran muchísimo la congruencia, la transparencia y la honestidad intelectual, la honestidad ideológica, ¿no? Entonces, pero bueno, ya le dimos muchas vueltas a ese asunto. Ahorita, nada más antes de irnos al corte, yo creo que ya estamos cerca, ¿o no? ¿O estamos bien? Sí. Bueno, nada más mencionar, por ejemplo, en México no hay organizaciones que promuevan o que apoyen a candidatos provenientes del colectivo LGBT. Sin embargo, por ejemplo, hay países donde sí los hay. En México deberían existir organizaciones incluso que apoyaran los esfuerzos, y no me refiero únicamente a organizaciones civiles que apoyen con conocimiento y demás, sino también que apoyen para impulsar a estas candidaturas, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos existen las principales organizaciones sobre esta materia, que me parece que son dos, que son una de los demócratas y otra de los republicanos. En el caso de los demócratas es el LGBT Democrats, que está vinculado a este partido, y en el caso de los republicanos tienen Locavin Republicans, vinculado al Partido Republicano. En España, por ejemplo, también hay algunos movimientos, por ejemplo, el grupo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales del PSOE y el área de libertad de expresión afectivo-sexual de Izquierda Unida y el círculo LGBTI, por ejemplo, de Podemos, ¿no? Entonces, en México yo no identifico como tal. Hay muchos partidos políticos que sí tienen, por ejemplo, dentro de sus organigramas, tienen una unidad o tienen una secretaría de diversidad sexual, etcétera, ¿no? Pero no todos los partidos y tampoco hay organizaciones, al menos no las conozco hasta ahorita, que impulsen literalmente candidatos abiertamente LGBT, ¿no? Oye, sí, de hecho, no, creo que no hay. Creo que también tiene que ver mucho como por este celo político de colores, de que si tú eres una organización civil y apoyaste a X candidato y gana otro candidato, pues el periodo que esté el candidato que no apoyaste, pues ya te jodiste, ¿no? Entonces,
creo que es también parte de una precaución que manejan las asociaciones y que habla como de, bueno, desde mi perspectiva habla como de esta cuestión de inmadurez política de decir, a ver, que haya apoyado al candidato contrario, no implica que el trabajo que desarrolle para la sociedad es muy necesario, ¿no? Entonces no tengo por qué castigarlos o castigarlas con el no acceso a recursos públicos, porque pues entonces yo ya estoy en un cargo público, ¿no? Pero vamos al corte aquí en la 10ª radio y me gustaría que cuando en el corte estemos pensando, uno, no sé qué piensas tú de esta propuesta que ha habido para que también, así como hay como una paridad de género, hay ciertas personas que impulsan que haya como una cuota de candidaturas de personas de la diversidad sexual. Y otro, recientemente hubo un decreto firmado por organizaciones y como 130 o 200 activistas de todo el país que presentaron ante el INE, precisamente para que castigue a los partidos que tengan dentro de sus propuestas propuestas que vayan en contra del reconocimiento y la inclusión de los derechos de las personas de la diversidad sexual. Pero eso lo platicamos regresando. ¿Qué te parece, Show? Estamos aquí en la 10ª radio con José Manuel Urquijo y estamos platicando sobre el voto rosa. ¿Qué es el voto rosa? ¿Existe, no existe? ¿Cómo funciona? ¿Dónde va uno a inscribirse al voto rosa? Y bueno, pues nosotros estamos aquí en la 10ª radio a través de Jalisco Radio. Nosotros vamos, venimos y aquí seguimos. La 10ª radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Continuamos. La 10ª radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Continuamos. Pues estamos de regreso aquí en la 10ª radio a través del 96.3 de FM en Guadalajara, en Ciudad Guzmán y en Puerto Vallarta, que nos están escuchando a través de la Radio Cultural de Jalisco. Yo soy su amigo Rob Hernández y me pueden encontrar en las redes sociales como @robsmx. Y hoy estamos tratando un tema que es muy importante, que genera mucha polémica y que también nos gustaría que usted, si nos va escuchando en el coche o nos está viendo en redes sociales, pues nos dé sus comentarios, arroba la 10ª radio en Twitter, Instagram, Facebook, y diga qué piensa, o si lo está viendo ahorita en vivo en Facebook, pues bueno, déjenos sus mensajitos aquí y por aquí vamos a estar platicando con ustedes. Y me acompaña José Manuel Urquijo, que es estratega político y tiene experiencia en comunicación política e imagen pública. Y bueno, antes de ir al corte, José Manuel, nos quedamos pendiente con unos temas y otro que es muy importante. No sé, ¿tú qué piensas de que haya como que se plantee esta posibilidad de que, así como hay una cuota de género, pueda haber una cuota de diversidad, digo, a lo mejor incluyendo a personas con discapacidad, para contender a cargos públicos, involucren también personas de diversidad sexual? ¿Tú qué opinas de este tipo de propuestas? ¿Abonarían o no abonarían a un cambio cultural? Mira, siempre hablar de cuotas es un tema complicado, ¿no? O sea, siempre encontramos adversarios o partidarios, ¿no? Entonces, más bien voy a hablar de las dos posturas que existen, ¿no? Por un lado, yo particularmente creo que sería bueno, que sería avanzar justamente en la materia y que sería garantizar que las agendas progresistas o LGBT lleguen justamente a los lugares de toma de decisión, porque, lo repito, ya lo dijimos anteriormente, o sea, que seas una persona LGBT no necesariamente hace que vayas a impulsar leyes o impulsar política pública para el colectivo, ¿no? En ese sentido me parece que podría ser una buena idea. Sin embargo, yo creo que las cuotas existen en un momento, pues, para emparejar el piso, ¿no? De los que, digamos, históricamente han sido discriminados
por las barreras estructurales que existen dentro de las instituciones, dentro de la política en general, etcétera. Sin embargo, lo voy a repetir, me parece que las cuotas, o tendríamos que aspirar, y en un mundo muy idealista además, a que las cuotas desaparecieran, tanto las cuotas de género como cualquier tipo de cuota, ¿no? Porque cuando las cuotas desaparecieran, eso querría decir pues que estamos ya superando esa barrera estructural o cultural de discriminación o en la que las mujeres por una parte no pueden acceder a obtener los cargos de elección popular, o en el caso del colectivo LGBT+, pues también que ya no hay discriminación y que ya somos parte, digamos, de la cultura o de la cultura política de cualquier de organización, institución, etcétera, ¿no? Pero es muy idealista. Oye, ahí... Sí, porque justo es muy idealista en el sentido de aspirar también a un mundo sin etiquetas. Ahorita me estaba acordando también de que en las elecciones pasadas, precisamente para cubrir esta cuota, hubo hombres en Oaxaca que se registraron como mujeres trans para cubrir como las cuotas establecidas, y era así como de, o sea, ¿en serio? Entonces, sí, pues ahí viene como las dos partes. Es que y lo voy a decir como dicen las feministas, pero es el patriarcado. O sea, es este entramaje cultural histórico en el que la mujer tendría que estar dedicada a lo privado, es decir, a lo doméstico, al hogar, o sea, estar en su casa, a cuidar a los niños y todo lo que tiene que ver con esos roles etiquetados justamente a las mujeres, ¿no? Pero ya se cambiaron las leyes, ya tenemos cuota de género, ya tenemos muchísimas, ya tenemos un andamiaje institucional, un andamiaje jurídico, legal, que les permite a las mujeres alcanzar ciertas posiciones y demás, y aún así el patriarcado, lo voy a decir otra vez, pues se niega a perder sus privilegios, ¿no? Eso que creían que les correspondía por años, ¿no? Y sí, eso sucedió en Oaxaca y sucedió también en Chiapas, particularmente en comunidades indígenas, ¿no? Cosa vergonzosa totalmente, ¿no? Una cosa que parecía sacada de una película de ficción, pero sucedió. Y me parece que, digo, qué bueno que haya sucedido porque también le permite a la autoridad electoral poner el foco en esos lugares y ver también, pues, justamente esas deficiencias que tiene la legislación para poder mejorarla, cambiarla y hacerla, robustecerla, hacerla más fuerte para el beneficio de las mujeres, en este caso en particular, ¿no? Y también aquí ligándolo un poquito con el tema del protocolo trans que se aplica desde las elecciones de 2018, que me estás platicando, que fue como un gran avance en aquel año para las personas trans que querían emitir su voto. Cuéntanos sobre eso un poco. Mira, en el 2018, en la elección presidencial, bueno, previo a la elección presidencial, el Instituto Nacional Electoral estuvo trabajando de la mano de colectivos trans particularmente para garantizar, bueno, para impulsar un protocolo de derecho del voto de las personas trans. Este protocolo refiere a las personas transgénero, transexuales, transvestis como un grupo de atención prioritaria, dada su condición histórica o dada su exclusión histórica más bien, ¿no? Y explícitamente en términos electorales, ¿no? Cuando van a votar. Estos contenidos del protocolo trans y las medidas de inclusión las propusieron estos colectivos basadas en la normatividad electoral y en los derechos humanos vigentes, ¿no? Y esto fue aprobado incluso por el Consejo General del INE, ¿no? Desde el paradigma más bien de los derechos humanos, este protocolo atiende las recomendaciones del informe de violencia contra las personas LGBT de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y bueno, pues este instrumento estaba dirigido o está dirigido porque se tiene que volver a aplicar, por ejemplo, en las elecciones del 2021, para que todas las personas involucradas en el desarrollo de la jornada electoral puedan atender, digamos, o puedan garantizar el derecho a voto de estas personas sin discriminación, ¿no? Porque establece directrices que puedan incentivar la participación del colectivo trans en su calidad de electores, ¿no? Además de que el funcionario de casilla, los funcionarios de las mesas electorales, de las mesas temporales, del INE, de los organismos públicos locales, los soples, pues también son partícipes de este protocolo para que ellos puedan obtener la información para no generar discriminación dentro de
de los procesos de votación, ¿no? Esto, prácticamente se hace, ya se hizo, ¿no? En todo el país en las elecciones del 2018 y, bueno, pues vimos en algunos casos que sí hubo discriminación. El Instituto Nacional Electoral estuvo investigando estos temas y, bueno, la aplicación de este protocolo se refiere también no solo a una elección presidencial, sino a todos los tipos de elección, federales, locales, extraordinarias, estatales y a todos los mecanismos de participación ciudadana también, como la consulta popular, todos los mecanismos en los que las personas pueden ir a emitir un sufragio, ¿no? Ya sea para un tema de participación ciudadana como una consulta popular, o para elegir a una persona a un cargo público, ¿no? Este instrumento, te digo, que se presentó en el 2018, incorpora recomendaciones tanto para la capacitación electoral como para el día de la jornada electoral y requiere la acción coordinada no solo del Instituto Nacional Electoral, sino de los partidos políticos, por una parte, pero también de los organismos públicos locales, ¿no? Los famosos soples, ¿no? Y estos obviamente en el ámbito de competencia de cada uno. Voy a leer un parrafito que tiene parte de este protocolo. Dice: cabe destacar que la construcción del presente protocolo es resultado de un proceso de consulta que buscó fortalecerse y enriquecerse con la participación y aportaciones de personas trans, así como la experiencia de organizaciones sociales representativas de sus intereses, necesidades y demandas de diferentes partes del país. Entonces, lo que decíamos al principio, ¿no? Generalmente los derechos el hecho de dejar de discriminar o alcanzar derechos no viene normalmente nada más de las instituciones, siempre son colectivos. Por eso quise leer este último párrafo, ¿no? Siempre son las personas de la sociedad civil o son los interesados directamente en los temas quienes impulsan ese tipo de agendas, ¿no? Hola, hola. Creo que por ahí se está cortando un poquito tu información, pero relacionando esta parte que tú comentas sobre estos grupos que hacen o impulsan estos cambios, precisamente el día, ¿qué fue? El día 7 de enero hubo una petición que se presentó ante el INE por parte de 112 organizaciones de la sociedad civil y 193 activistas, donde se solicita que pues checar muy de cerca que las plataformas y las propuestas de los partidos que van a contender en las siguientes elecciones, pues se apeguen al reconocimiento de los derechos ya reconocidos y que estén inscritos dentro de la Constitución. Pareciera que esto es como un llamado que está de más, es decir, oye, INE, acuérdate nada más que ya aventajamos en la lucha de los reconocimientos, porfa, deja que los partidos que dentro de sus propuestas y plataformas pues no puedan participar o que no sé qué tipo de restricción se pueda, pero no está de más nunca, porque pareciera que avanzamos como sociedad, pero siempre van a existir estos grupos que busquen volver a una cuestión ya más conservadora. Y bueno, pues muchísimas gracias, José Manuel Urquijo, por estar el día de hoy aquí en La Décima Radio. Y nada más a manera de cierre, me gustaría que me platicaras. Digo, ahorita estamos en periodo de precampaña, todavía no tenemos candidatos, candidatas. En un mes, 2, ya vamos a empezar a ver todas estas campañas que van a utilizar palabras clave como incansable, juntos, soñar, lo que quieres. Yo sé lo de tus necesidades, de mí se van a acordar. Pero, ¿qué seguiría para nosotros como parte de la población LGBT ya cuando vengan campañas? ¿Cuál crees tú que debería ser nuestro compromiso concreto para analizar, ver, investigar y poder emitir nuestro voto de la manera más informada posible? Cuestionar, siempre cuestionar, siempre dudar, siempre contrastar, lo que decía en el bloque anterior, me parece, contrastar las palabras con los hechos, ¿no? Buscar siempre la historia de estos políticos, de estos candidatos, candidatas y contrastarlos con la retórica de campaña que hoy estén presentando, ¿no? Creo que lo que más les duele es que uno pues demuestre
digamos, exhiba sus contradicciones, ¿no? Y eso siempre va a ser bueno. Además, eso, insisto, es ejercer la ciudadanía, eso es informarse para votar antes de ir a la urna, para votar antes de tomar, para tomar la decisión, ¿no? Entonces, me parece que eso es lo más importante. Y no solo en el tema de lo LGBT, sino en todos los temas, ¿no? Encontrar las deficiencias, las mentiras, encontrar las incongruencias dentro de los candidatos, las candidatas y exhibirlos. Eso es lo que yo creo que sería más prudente, ¿no? Y lo que nos ayudaría a nosotros a tomar mejores decisiones. Este espacio, como bien decías al principio, jamás pretendo decirle a nadie por quién votar. Respeto muchísimo a las personas de derecha, de izquierda, liberales, conservadores, etcétera. Y simplemente es poner sobre la mesa algunas ideas desde mi punto de vista como especialista en comunicación política, asesor político, y para que la gente tenga más información para tomar sus propias decisiones, ¿no? No se busca con esto influir absolutamente para nada, se busca simplemente proporcionar información. Y muchas gracias por la invitación. No, pues al contrario, muchísimas gracias a ti por estar esta noche aquí en La Décima Radio. Y pues bueno, a lo mejor, ¿y qué te parece si ya que inician campañas volvemos a retomar el tema para empezar a hacer como un análisis más específico sobre el tipo de propuestas que hay, etcétera? Pero bueno, que no está de más que desde ahorita que ya se va a empezar a ver todo el movimiento de campañas, pues lo tengamos en mente para precisamente desde ahorita ir visualizando qué propuestas, qué personas, qué acciones y generar nuestra propia investigación. Muchísimas gracias, José Manuel Urquijo. Yo soy su amigo Rob Hernández. Esto ha sido todo el día de hoy aquí en La Décima Radio y pues los esperamos el siguiente miércoles para poder platicar otro tema pertinente de la diversidad sexual y pues con ustedes vamos, venimos y aquí seguimos. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. La Décima está por comenzar. Una radio llena de cultura y diversidad sexual. Todos esos temas y personas que buscas en internet, pero que siempre borras del historial. La Décima Radio, cultura y diversidad.